Hola, en este video vamos a hablar sobre el libro Los innovadores de Walter Isaacson. Walter Isaacson habitualmente escribe biografías como la de Einstein, Benjamin Franklin o Steve Jobs, pero en este libro narra la historia de la computación. Con una prosa fluida, Isaacson nos introduce en cada una de las épocas que cambiaron la historia de los ordenadores y, como en sus anteriores libros, lo hace en base a un intenso trabajo de documentación sobre el tema. Primero, Ada Lovelace, la ciencia poética. Ada Lovelace fue hija de Lord Byron, poeta, y Annabella Milbank, matemática. A medida que fue creciendo, acabó siendo matemática y escritora. Ada insistió en que la ciencia no es tan diferente a la poesía. También se podía encontrar mucha belleza en la ciencia. Ada fue probablemente la primera programadora de la historia. Escribió el primer algoritmo que sería procesado por una máquina y fue una pieza clave en la creación de la máquina analítica de Charles Babbage. Desgraciadamente, Ada nació en una época y en una sociedad donde era muy complicado que una mujer recibiera reconocimiento científico. En una sociedad extremadamente machista, Ada murió joven como su padre y caía en desgracia por adicción a sus drogas, pero hoy en día se le reconoce como una figura clave en la historia de la computación. Turing es probablemente uno de los mayores científicos que ha dado el siglo XX. No solo fue clave a la hora de descifrar la máquina Enigma del ejército nazi en la Segunda Guerra Mundial, sino que se le considera uno de los padres de la computación y la informática actual. Su profundo conocimiento sobre los computadores le llevó a escribir numerosos estudios. Entre los más famosos se encuentra el test de Turing. En él, Turing intenta demostrar si una máquina es capaz de ser inteligente o no. La forma de hacerlo es sencilla. Se sitúa a un juez en una habitación y debe hacer preguntas a dos sujetos. Uno de esos sujetos es una máquina. Sin poder verlos, solo a partir de las respuestas que recibe de ambos, debe averiguar quién es el humano y quién es la máquina. Si el juez no consigue averiguarlo o se equivoca, entonces quiere decir que la máquina es inteligente. Después de 50 años se ha conseguido rebatir este test. Un programa creado hace poco más de 2 años consiguió vencer el test de Turing. Sin embargo, no se pudo demostrar que fuera inteligente. Alan Turing, al igual que Ada Lovelace, fue injustamente tratado. Su pecado fue ser homosexual. Cuando el gobierno inglés descubrió su naturaleza gay, le obligó a someterse a un tratamiento de hormonas o ir a la cárcel durante 2 años. Turing quería seguir con su trabajo y eso implicaba estar en libertad, por lo que decidió someterse al tratamiento. Sin embargo, al poco tiempo se dio cuenta de que la medicación influía en su capacidad. Acabó suicidándose comiendo una manzana con cianuro. Creo que hoy en día no se tiene suficientemente en cuenta la aportación de esta persona a la tecnología y a la ciencia. La revolución de los ordenadores estaba por llegar. Poco después de la muerte de Alan Turing y paralelamente, universidades y empresas de todo tipo estaban trabajando en la máquina del futuro. El gobierno de Estados Unidos empezó a destinar recursos hasta esta nueva tendencia. Empresas como Intel nacieron, crearon y explotaron lo que hoy en día está por todas partes. Internet y el ordenador moderno se empezaron a crear en diferentes partes del mundo, aunque el núcleo duro fue en el Valle. Dos amigos Jacks con ganas de fabricar cosas se juntaron. Steve Jobs y Steve Wozniak resultaron ser una mezcla explosiva. Woz ingeniaba y creaba. Jobs se dedicaba a vender, a mejorar y a tener nuevas ideas. El Apple II resultó ser un super ventas y consiguieron, gracias al microchip, que un ordenador fuera accesible para todos y que no fueran solo máquinas gigantes en manos de universidades y gobiernos. Otros dos jóvenes se juntaron para combinar sus habilidades. Gates y Allen empezaron sus andaduras en el instituto. Tuvieron la suerte de acceder a diferentes ordenadores y programar de manera gratuita. Su mérito, haberla aprovechado al 100%. Tanto Gates como Allen pasaban horas y horas programando. Paraban para echar una siesta o comer. Para cuando lo necesitaron ya tenían las 10.000 horas de práctica en programación que necesitaban.
Descubrieron la empresa Atari y con miedo de quedarse fuera del tren de la tecnología, decidieron programar un sistema operativo capaz de ejecutarse en las máquinas modernas. MS-2 y luego Windows. Gates y Allen fundaron una de las mayores compañías del mundo, Microsoft. No han conseguido tener una imagen de marca como la que tiene Apple, pero Microsoft, con una política muy diferente, ha conseguido llegar a mucha más gente. Gates y Allen revolucionaron la historia del software. Internet en la década de los 90 empezó a tomar velocidades vertiginosas. Su crecimiento era más que exponencial. Miles de páginas se creaban a diario. ¿Cómo organizar y acceder a toda esta información? Dos matemáticos de Stanford empezaron a diseñar un algoritmo que rastrearía todas esas páginas web. A partir de un sistema de enlaces y un ranking según relevancia, Larry Page y Sergey Brin ordenarían la información de Internet. Google se diferenció de su competencia siendo capaz de mostrar resultados mucho más relevantes que los que mostraban el resto de los buscadores. Ya sabemos dónde está hoy Google. Entonces, el libro Los Innovadores nos muestra la historia embrionaria de cada una de las piezas claves de este nuevo panorama cultural: la computadora, la programación, Internet, el ordenador personal, la World Wide Web y muchos otros. El acercamiento histórico nos obliga a pensar en estos ya cotidianos objetos de una nueva manera, hace más transparentes los supuestos filosóficos y antropológicos que les subyacen, forzándonos a reevaluar nuestro vínculo con ellos, un vínculo con el pasado para entender mejor de qué se tratará nuestro futuro a nivel tecnológico, pero sobre todo a nivel humano. Isaacson nos cuenta la primera parte, la segunda nos queda construirla a nosotros.